meternos en el día del descanso del Señor. Amén. Amén. Los invito a estar abriendo sus Biblias en Eclesiastés 3. Damos gracias a Dios que nos permite estar de nuevo en su casa teniendo una reunión más. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de desechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene que trabaja de aquello que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba, y goce de bien de toda su amor. He tenido todo lo que Dios hace, será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Amén. Amén. Acá, como dice el libro de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Qué bueno que nosotros tengamos siempre en cuenta esto, que todo tiene su tiempo. Lo que pasó no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar tal vez nuestra realidad, nuestro presente y nuestro futuro con Dios. Por eso yo te quiero invitar en estos momentos para que si te pongas a cuenta con Dios, de repente si quieres reconciliarte con nuestro Señor, o si te has alejado de Él, para que sea Dios quien esté tomando dominio y control de tu ser, para que sea Dios quien guíe tus pasos, y que todo aquello que hayas pasado mal tal vez en el pasado, que no lo tengas en cuenta ahora, sino que trates de cambiar tu realidad y tu futuro, pero con Dios, porque solamente con Él puedes salir adelante, porque es nuestro Dios que restaura nuestro corazón, es Él quien restaura las vidas de cada uno, es nuestro Dios quien restaura las familias, y con Él podemos salir adelante. Por eso te invito en esta hora a ponerte de pie para poder entregar esta reunión en manos del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza a ti, Señor, porque solamente tú eres digno, Dios. Amado Dios, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces tenemos en menos tus cosas, Señor. Nos alejamos de tu presencia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Pero tú, Señor, que eres misericordioso y te renueva la misericordia cada día, Señor, nos abraza, Señor, con tu amor, y entendemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Aleluya. Te queremos pedir, amado Dios, en este tiempo, Señor, que seas tú restaurando nuestro corazón y nuestras vidas, Señor, aún nuestras familias, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amado Dios, Padre Santo, entregamos esta reunión, Señor, en tus manos, para que sea tu nombre glorificándose con poder, Señor. En el nombre de Jesús, entregamos a tus pies, Señor, toda carga, toda preocupación, Señor, que hayamos traído de nuestras casas, de la calle, Señor, en el nombre de Jesús. La dejamos a tus pies, Señor, te la entregamos a ti y llevamos tu carga, Señor, que es liviana y fácil de llevar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A ti te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Bendecimos a los hermanos que están aquí presentes, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bendecimos toda la familia MDA, Señor, en el nombre de Jesús. Aún aquellas personas, Señor, que se han quedado en sus casas, que no pueden venir, Padre amado, que sea tu misericordia
renovada, Señor, en sus vidas, Señor. Que traiga sanidad, Señor, a aquellos hermanos que la necesiten. Porque tu palabra dice, Señor, que por tu llaga somos sanados, Señor. Y siempre proclamando esta palabra, Señor, sabemos que tú nos vas a dar la sanidad, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Te entregamos, Señor, nuestro tiempo a ti, Señor, y nuestras vidas, Señor. Toma dominio y control de nuestros pensamientos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, ayúdanos, Señor, a salir adelante, Señor, y traer un renuevo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza a ti, Señor. Te pedimos que tomes dominio y control de esta reunión, Señor, de principio a fin, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora, Gloria a Dios. damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias.
eso. Gracias, Señor. Y hoy un día bastante fresquito aquí en Paysandú, pero qué bueno que podamos aprender más del Señor, más de la Biblia, más de la Escritura, porque cuando nosotros aprendemos del Señor, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas sobre nuestras vidas, nuestra base bien firme, bien sólida, vamos a resistir a cualquier viento que pueda venir sobre nuestras vidas, cualquier tormenta, cualquier tempestad, nosotros vamos a estar firmes. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y lo que nos hace vencer las circunstancias es nuestra fe, pero viene a través del oír la palabra del Señor. Viene a través de poder escuchar su voz y no solo que esperemos a que Él nos hable audiblemente, porque seguramente nos va a costar un poquito más entrar en esa comunión, pero tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a inspirar a nosotros, la que en el momento de la angustia, de la soledad, de la depresión, de la incomprensión, muchas veces, aún de nuestras familias que no nos entienden, las situaciones que estamos pasando, el Espíritu Santo traerá esa palabra de nuestra mente a nuestro corazón y es la que nos va a infundir aliento, la que nos va a dar fortaleza, la que nos va a levantar, la que nos va a sacar en victoria. Por eso es importante estudiar. ¿Y saben por qué también es importante estudiar la palabra del Señor? Para que cualquier viento de doctrina que pueda venir sobre nuestras vidas no pueda hacernos errar, hacernos equivocar, hacernos pensar quizás que estamos siguiendo el camino del Señor y lo que menos estamos haciendo es seguir el camino del Señor, ¿no? La Biblia habla un montón de veces de estas cosas, dice que parece que vamos por un camino, pero en realidad es camino de muerte. Después el Señor nos habla también, dice que en aquel tiempo muchos dirán Señor, Señor, y Él dirá, bueno, yo no los conozco. O sea que tenemos que ver y analizar bien la palabra de Dios para que cuando vengan esas doctrinas adversas, cuando alguien nos quiere predicar algo que no está, nosotros poder estar firmes y decir, no, eso no está en la Escritura. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere es esto, esto y esto. Y cuando nosotros, dice, cuando Dios le habla a Josué, le dice algo muy clarito, cuando le da, digamos, el bastón del mando, ¿no? Y le dice algo muy clarito, medita en la palabra de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo lo que emprendas te vaya bien, para que prosperes todos tus caminos. Y yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, quizás los que están mirando allí por internet también, cuando hablamos de la palabra prosperidad, se nos enciende la lamparita y decimos, yo quiero ser próspero, ¿no? Todos quieren llenarse los bolsillos. No se trata solamente de una prosperidad a nivel monetario, sino una prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida, una prosperidad en la salud, una prosperidad en lo económico, una prosperidad en lo sentimental, en todas las áreas de nuestra vida. Por supuesto, Dios no se limita solo a la parte económica, sino a todas nuestras áreas. Siempre. Dios nos quiere bendecir. Ahora, si nosotros caminamos por un camino extraño, seguramente no lo vamos a lograr. Por eso estudiamos la Escritura, ¿sí? Muy bien. Bueno, para los que no están, tenemos saluditos. Bueno, ¿sí? Porque ya están conectados, algunos que siempre nos acompañan. Tenemos a Soledad y a Pablo, que están allí mirando, a Jonathan Silva, a Silvia Méndez, y Juan y Tere ya estaban conectados bien desde temprano, así que les mandamos un beso grande a cada uno de ellos. Amén. Y que nos se queden ahí, tomen papel y lápiz para anotar y acompañarnos en el estudio bíblico, y puedan mandar su pregunta también si hay alguna cosa que no les queda claro, y bueno, trataremos de ir respondiendo durante el programa. Ok, buenísimo. El título de este estudio es Yeshua y las sectas, o Jesús y las sectas. Todos los viernes tratamos de alguna manera de ir un poquito estudiando a veces las palabras originales, a veces hablamos con las palabras realmente en su original. Jesús en su original es Yeshua, porque él era judío, era hebreo, y la palabra en hebreo de Jesús es Yeshua. Entonces muchas veces cuando llega el viernes yo trato de tomar algunas palabras en el original, si están en hebreo, si estarán en griego, pero tratando de buscarle el sentido, porque lógicamente cuando una palabra es traducida pierde el sentido original
de ella misma. Por ejemplo, Jesús en realidad en español no significa nada. Ahora, Yeshua significa salvación. Y esta es la palabra de Jesús. En Jesús hay salvación. En Yeshua hay salvación. Amén. Porque la palabra misma dice salvación. Entonces, Yeshua es la secta. ¿Por qué la secta? Porque para entender el Nuevo Testamento debemos entender en el contexto de dónde estaba, dónde vivía Jesús, dónde residía el Señor, en qué lugar nació, en qué lugar se crió, cuáles eran sus costumbres, cuál era su religión. Muchos dirán, ¿qué era Jesús? Jesús era cristiano. Bueno, no existía el cristianismo. Jesús nunca fue cristiano, Jesús fue judío. Nació en Israel, entonces no podía ser cristiano, no existían los cristianos. Existían los judíos, nació de un papá y una mamá judía, nació de una familia judía, venía de generaciones de judíos, o sea, vamos a ir al contexto. Y entonces, en ese momento, Yeshua, Jesús, cuando entra en escena, que usted lee el Nuevo Testamento con los milagros de Jesús y todo lo demás, hay ciertas sectas allí que aparecen, que son la secta de los fariseos. Es muy común conocer los fariseos porque hubo muchas discusiones de Jesús con los fariseos, son los más conocidos dentro de la Escritura, los que más se mencionan, pero también aparecen los saduceos, y también aparecen los esenios, y también aparecen los celotes. Y después había una que otra secta más, pero no lo vamos a mencionar. Ahora, cuando hablamos de sectas, a nosotros, por ejemplo, a mí me hablaban de secta y yo decía, wow, estos siguen a Satanás. Porque nosotros relacionamos muchas veces sectas con sectas demoníacas o sectas diabólicas directamente. No entendemos que secta pueda ser otra cosa. En realidad, si vamos a yo agarré, me fui a Wikipedia, sencillo, y vamos a leer lo que dice secta. Y dice así: una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado, desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura. En el mundo antiguo se consideraban a los sectarios como personas que seguían las enseñanzas de un mesías, de un psicólogo, de un filósofo. Los primeros cristianos fueron llamados sectas de los nazarenos por los judíos en Hechos 24:5. O sea que nosotros tenemos que entender que también a los que seguían a Jesús, a los que seguían a Yeshua, también lo pusieron como si fueran una secta. Entonces nosotros decimos, ¡ay, qué feo eso! ¿No? Porque tenemos ese sentido de decir secta a algo que está mal. Y sin embargo, la secta de los nazarenos no estaba nada mal, eran los seguidores de Jesús. Ahora, cada una de las sectas, secta de los fariseos, secta de los saduceos, secta de los esenios, secta de los celotes, secta de los nazarenos, estaba hablando de un grupo pequeño que se destacaba dentro de un grupo más grande. O sea, dentro del judaísmo, de la religión, había pequeñas sectas, pequeños grupos. A mí me gusta llamarlos escuelas de pensamiento. Así no tenemos problemas en que cada vez que decimos sectas, nos aparece un diablo allí con un tridente tratando de llevar a la gente a que se mate, ¿no? Porque realmente hemos visto que hubo sectas diabólicas, muchas veces en nombre de Dios, de llevar al suicidio colectivo, a un montón de cosas tremendas, ¿no? No vamos a ponernos a hablar de las sectas en estos tiempos, pero en realidad en aquellos momentos eran escuelas de pensamiento y se separaban una de las otras porque justamente tenían pensamientos diferentes. También se llamó secta a la secta de por ejemplo, los luteranos. Se los llamó sectas porque dentro del protestantismo o dentro del catolicismo, de la Iglesia Católica y del cristianismo, fue algo que se separó y se hizo un grupo de gente con un pensamiento diferente, que se llama Lutero.
Y ellos eran la secta de los luteranos, así se llamaban al principio, y secta de los calvinistas. Después también se llamó, y en algunas ramas del catolicismo todavía llaman, secta a los bautistas, secta a los pentecostales, ¿sí? Pero no es que sean diabólicos, o como nosotros decimos, bueno, es la secta de los mormones, es la secta del testigo que va para decir que ellos son malos y nosotros somos buenos, sino que en realidad son escuelas de pensamiento diferentes. Nosotros tenemos que, no digo seguir las doctrinas de ciertas escuelas de pensamiento, ciertas sectas, pero nosotros no tenemos por qué desacreditar totalmente a los que piensan diferente. No quiero decir con esto que vamos a estar de acuerdo y nos vamos a abrazar y vamos a predicar juntos, sino que en realidad tenemos que respetar a nuestro prójimo. Una de las cosas que Yeshua siempre tuvo, que Jesús siempre trató de meter en la cabeza de sus discípulos, es de no hacer disensión, de no hacer división, sino tratar de la misericordia de Dios, aún cuando no fue enviado, por ejemplo, cuando nosotros vemos, cuando él sana a la mujer sirofenicia, sí, que estaba debajo dice, aún los perritos debajo de la mesa comen de la migaja. Jesús no le estaba dando bolilla, no le daba ni 5, ella decía, necesito un milagro, y él dice que callaba, no le daba bolilla, porque su misión no era de sanar a los extranjeros, sino que dijo, yo solo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando entendemos que él tenía una misión específica, pero aún la misericordia de Dios era tan grande que al ver la fe de esta mujer, él le da sanidad para su hija, para su necesidad que tenía. Entonces, tenemos que entender esto, que puede haber diferentes escuelas del pensamiento, pero eso no quiere decir que todas están erradas y nosotros estamos en la perfecta y ya nos vamos con el Señor y Él aplaude todo lo que hacemos, sino que nos tenemos que ir corrigiendo y nos tenemos que ir perfeccionando. Y Yeshua era alguien muy especial. Yo ahora les voy a leer cada una de esas sectas más o menos para que usted tenga una idea de lo que pensaban, para poder entender el Nuevo Testamento y para poder entender que Jesús se enfrentaba, como uno dice, lo venían a enfrentar, pero no era un enfrentamiento para desacreditar, sino que era una discusión entre judíos. Como tienen hoy en día costumbre, ¿no? Uno mira videos de conferencias y pareciera que pelean, pero sin embargo es que intercambian, se preguntan y tienen que ir contestando, como que nunca hay una respuesta, siempre hay una pregunta a la otra pregunta, ¿cierto? Para siempre hacer el diálogo. No es la costumbre nuestra de que nosotros cuando estamos dialogando o tratando de o discutimos y nos peleamos, ¿no? Porque siempre queremos tener la razón, o directamente lo dejamos pasar, ¿no? Decimos, dejarlo el loco que hable solo. Pero en realidad cuando dos judíos se juntan, hasta el día de hoy, en esa época no era diferente, hasta el día de hoy, siempre se trata de enfrentar con una pregunta y le responde la otra persona con otra pregunta, y va otra pregunta, y va otra pregunta, y ustedes se encuentran que está lleno de preguntas. Dice que cuando encuentran dos judíos hay 3 preguntas. Es un dicho entre ellos, ¿no? Porque eso da a un diálogo mayor y a un crecimiento y una enseñanza. Cuando Jesús se enfrentaba con los fariseos, que dice la Escritura, era que los fariseos también tenían ganas de aprender y ganas de saber qué es lo que él pensaba, qué es lo que Jesús pensaba, pero no para acusarlo, para mandarlo al infierno y desacreditarlo, sino para muchas veces ver cuál era la doctrina que estaba siguiendo, cuál era la mejor para poder incorporar. Y yo les voy a estar diciendo, porque esto es muy interesante, es interesantísimo. La escuela de pensamiento, había una escuela de pensamiento o una secta que era de los celotes. Muchos dicen, ¿y los celotes? Bueno, había una que era de los celotes. Ahora después vamos a ver cómo Jesús
toma a uno de sus discípulos que era celote. Y dice, bueno, en los celotes en tiempos de Jesús habían surgido algunos grupos entre la población judía en consecuencia de las diversas sensibilidades acerca de las fuentes y los modos de vivir de la religión de Israel. Para una parte de los fariseos la dimensión política desempeñaba una función decisiva en su funcionamiento vital y estaba ligada al empeño por la independencia nacional, pues ningún poder ajeno podía imponerse sobre la soberanía del Señor en su pueblo. A esto se lo conoce con el nombre de celotes, que posiblemente se dieron a sí mismos aludiendo a su celo por Dios y por el cumplimiento de la ley. ¿Quiénes eran estos celotes? Los celotes eran unos revolucionarios, que ellos eran muy fervientes en la ley, en la Torá, eran muy fervientes en la ley, pero ellos querían tomar riendas, cueste lo que cueste. O sea, vamos armados porque Roma no puede estar por sobre Israel. O sea, vamos a tomar, queremos la independencia de nuestro país, pero no lo vamos a hacer de una manera religiosa, no lo vamos a hacer de una manera, oramos a Dios y que Dios lo haga, sino que vamos a tomar cartas en el asunto. Entonces eran aquellos que estaban con la espada preparada, ¿sí?, para hacer revolución. Ellos eran los que, después de Jesús, se levantaron como un grupo militar y van contra Roma. Eso lo vamos a ver después. Quizás hoy no. Después estaba el grupo de los fariseos, y aquí es el grupo más interesante, pues el grupo de mayor relevancia, ¿no? Que eran los fariseos, eran aquellos que eran maestros de la Torá, eran maestros de la palabra, de la Biblia, y enseñaban, y tenían pequeños grupitos de gente a los cuales les enseñaban. Los fariseos en sí tenían libre pensamiento y sobre cada una de sus enseñanzas. Tomaban la Biblia y la interpretaban según sus enseñanzas. Había dos escuelas muy particulares en la época de Jesús, de fariseos. Dentro de los fariseos, que era una escuela de pensamiento, había dos corrientes. Estaban las corrientes que seguían, yo les voy a dar a ustedes, si se marean no importa, después por ahí queda grabado y lo podemos pasar. Había dos corrientes dentro de los fariseos, y esto es interesante, porque había discusiones entre ellos. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento discusiones con Jesús justamente por esto, porque eran dos corrientes que había dentro del fariseísmo. Estaba la corriente de los que seguían a Shammai, que había sido un fariseo muy importante, y otros a la corriente de Hillel. Hillel y Shammai. Eran dos corrientes de fariseos, y ellos habían tenido sus escuelas y sus discípulos. ¿Y qué sucede con esto? Shammai era de los duros. Y yo les quiero llevar al día de hoy. Hoy, iglesia cristiana, tenemos la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia independiente, la iglesia de Dios, la iglesia asamblea, la iglesia... Tenemos iglesias de todo tipo. Y cada una tiene su propia forma de enseñar, sus propios discípulos. Y muchas veces, en algunos casos, tenemos diferencias notorias. Bueno, estas eran las diferencias que podía haber entre la escuela de pensamiento o las corrientes dentro de la escuela de pensamiento farisaica entre los Shammai y Hillel. ¿Por qué? Porque lo de Shammai era la corriente dura, era bien duro. Hoy le diríamos, bueno, son esos pentecostales que no transan con nada, ¿no? Pero tremendo, que si ven una mujer con pantalones se asustan, y que si alguien se corta el pelo lo defenestran, lo fusilan, no sé, y no lo dejan entrar a la iglesia. Yo he conocido iglesias pentecostales que mujeres han entrado por primera vez y las han echado. No les digo que sucedió aquí, fue en Argentina, pero que las han sacado porque tenían pantalones y no tenían pollera, no era forma de entrar a la iglesia. Hay escuela de pensamiento, no quiere decir que la Biblia diga exactamente esto, pero hay interpretaciones, y hay otras iglesias que pueden entrar a una mujer con minifalda y no le dicen nada. Y está allí llevando la atención de toda la gente y no le dicen nada tampoco. Hay diferentes corrientes, diferentes formas. Hay iglesias donde nosotros estamos acostumbrados a ver que solamente canten himnos.
y que no tiene ningún instrumento musical, porque dice que el instrumento musical no era de Dios, porque en aquel momento no tocaban la guitarra eléctrica o tantas otras cosas. No había baterías y todas esas cosas. Pero después encontramos otras iglesias muy modernas que tenían todo tipo de instrumentos. Y todos alaban a Dios. Y unos enseñan una cosa y otros enseñan a otra. Y la Biblia es la misma, pero son escuelas de pensamiento diferentes. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que en la época de Jesús, dentro del judaísmo, también había estas escuelas diferentes. Y en el día de hoy también, dentro del judaísmo están los hasídicos, hay un montón de corrientes también de enseñanza diferente. Sí, por supuesto. Y lo interesante de esto es poder aprender para justamente saber diferenciar y por ahí sacar un poco de nosotros ese concepto tan así macabro de lo que es decir la palabra secta, ¿no? Decir, me asusto cuando me dicen que soy de una secta. Y sin embargo, no es tan así. No, tenemos que entender lo que realmente la palabra es. Pero, como digo yo, a mí me gusta la escuela de pensamiento, queda fabuloso. No dañamos a nadie. Escuela de pensamiento. Piensan diferente. Es un lugar donde se discipula gente con un pensamiento diferente. ¿Sí? Entonces, y ahora, bueno, tenemos ahí, mira, casi 50.000 denominaciones cristianas en el mundo. Hoy en día, casi 50.000 denominaciones cristianas. Imagínese usted, 50.000 escuelas de pensamiento. Totalmente diferente. Y uno porque bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el otro bautiza en el nombre de Jesús. El otro dice, no, yo bautizo en el nombre de Yeshua. El otro dice, no, yo no bautizo. Y cada uno diferente. Y en cada una de las doctrinas y las enseñanzas las interpretan de una manera diferente. Ahora, no podemos decir, este es bueno, este es malo, este me conviene, este no me conviene, eso sí quizás podemos decir. Pero lo interesante es ver cada uno de estos, porque esas dos corrientes, Shammai, que era la parte dura, y Hillel, que era la parte más blanda, Jesús va a tomar, de alguna manera, enseñanza de uno y otro, la vamos a ver plasmada en la enseñanza de Jesús, con una superioridad tremenda, ¿no? Pero hay una parte dura de Jesús, que los fariseos van a decir, epa, ¿qué pasó? Y ahí van a ir contra Jesús, pero ¿quién va a ir cuando Él se pone duro? Cuando Jesús se pone duro, vienen los blandos de Hillel, esos fariseos, y lo cuestionan. Y cuando Jesús se pone blando en sus decisiones, entonces vienen lo de la escuela de Shammai y esos fariseos, y vienen y atacan. Pero esa discusión siempre estaba, estuviera Jesús o estuviera cualquier otro rabino, que había un montón en aquella época, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos que ir a la Biblia con un pensamiento correcto y de acuerdo a la época que estaban viviendo. No podemos pensar a un Jesús reinventado en esta época. No podemos pensar a Jesús en esta época. Jesús era un muchacho que había sido criado dentro de esto. Dentro de Israel, dentro de esa cultura, dentro de esa época y dentro de su idioma y dentro de esas costumbres. Entonces no podemos hoy hacer un Jesús reinventado a nuestra manera, latino, un Jesús que usa rastas o no sé qué, o que escucha rock and roll, porque no lo podemos adaptar. ¿Por qué? Porque Jesús no era Él, era Yeshua y vivía en el medio de Israel. Era el Mesías prometido de Dios, sí, el que estaba en la Escritura, sí, nosotros creemos eso. Que Él vino a salvar a quien se había perdido, creemos eso. Que dio su vida en la cruz, creemos eso. Por cada uno de aquellos pecadores, creemos esto. Y que su sangre nos limpia de todo pecado, creemos eso. Claro que sí que creemos eso. Pero mientras estuvo caminando en la tierra y estuvo enseñando, nosotros tenemos que ver con dónde estaba y con quién se estaba enfrentando, porque era de todos los días eso. Era de todos los días. Los fariseos eran ese tipo de personas que estaban siempre tratando de aprender, eran buenos. Ellos creían en la resurrección, como creía Jesús, pero era buena gente, le enseñaba a todos. Los que estaban en las sinagogas, donde Jesús entraba, eran fariseos. Eran los fariseos, los rabíes, los maestros de cada una de las sinagogas, eran fariseos.
Y luego está la secta de los saduceos, que estos saduceos en realidad eran los peligrosos. Sí. Los que hacen piquete. No, peor. No, los que hacen piquete eran los celotes. Ah, bueno. Estos estaban en el gobierno, y que no se sienta ofendido ningún político. Estos estaban aliados con Roma. Los saduceos eran los que estaban en el templo, los que se habían hecho cargo del templo y de la jerarquía del templo y del Sanedrín, que eran los que juzgaban a todos. ¿Sí? Era como que tenían el parlamento, como que tenían el senado, todo tenían los saduceos, y tenían el arreglo con Roma. Por eso no los quería nadie. Los fariseos no los querían, los celotes no los querían, nadie los quería. Y los que más lo odiaban eran los esenios, que vamos a ver ahora. Pero eran aquellos religiosos que habían tomado el templo. Eran los sumos sacerdotes del templo. Cuando vemos el sumo sacerdote del templo en la época de Jesús, era saduceo. Se habían apropiado del sacerdocio y se habían apropiado de una jerarquía. Eran las personas de dinero, eran las personas que despreciaban a los demás y tenían una interpretación de la escritura muy, ¿cómo podemos decir? Muy recta, pero muy política. No les interesaba demasiado. Ellos estaban más en los negocios. No creían en la resurrección y bueno, y hay un montón de otras cosas que ellos no creían. Estos saduceos son los que planearon la muerte de Jesús. Para que tengan una idea, eran los saduceos que tenían que armar un Sanedrín, armar un conjunto de gente para enjuiciar a Jesús, y sin tener el número de gente necesaria lo enjuiciaron igual. Eran los saduceos que le molestaba a Jesús. Eran los saduceos que fueron a Roma y le dijeron: mira, acá hay alguien que está revolucionándose y se quiere hacer el rey de los judíos. Eran los saduceos los que incitaron a entregar a Jesús. Aunque Jesús se entregó a sí mismo. Dejemos en claro esto. Y la muerte que tuvo Jesús no es una muerte judía, sino fue una muerte romana, porque lo crucificaron, no lo apedrearon. Pero los que estaban en contra de Jesús eran los saduceos del templo, los que no les gustaba que le movieran el piso, los que se sentían seguros con Roma y no con estos movimientos mesiánicos que podían llegar a hacerle ruido y a sacarlos del templo. ¿Por qué? Porque cuando entra, no sé si se acuerdan cuando entra Jesús a Jerusalén, y todos dicen: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero estaban temblando los saduceos, porque dice: acá me sacan, acá tenemos problemas. Y fueron ellos los que de alguna manera Dios permitió que hicieran todo el tramiterío para enjuiciar a Jesús y que fuera culpado. Luego estaban los esenios. Los esenios eran la parte más espiritual de todas las sectas. Los esenios fueron las personas que se fueron al desierto, a las cuevas del Qumran, a las cuevas en el Mar Muerto. Fueron allí, se aislaron, dijeron: no podemos contaminarnos con todos estos que están diciendo cualquier cosa, nosotros nos vamos al desierto, porque a nuestros profetas y a los antepasados Dios les habló en el desierto, y entonces nosotros tenemos que ir al desierto. Y allí se juntaron en el desierto y eran los que más guardaban la ley y los que más querían cumplirla, a rajatabla. Eran pero terriblemente espirituales. De los esenios es quien sale Juan el Bautista. Para que tengan una idea, que Juan el Bautista lo encontramos en el Nuevo Testamento predicando en el desierto junto al río Jordán. Predicando y cómo predicaba, ¿no? Les daba con un garrote a los tipos, decía: arrepiéntanse, ¿no? Y les decía manga de esto y del otro: arrepiéntanse, ¿no? Porque el que viene detrás de mí es aquel que es realmente el Cordero de Dios y el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Mientras yo bautizo solo en agua,
pero le incitaba a la gente a que se arrepintiera de sus malos actos. Decía que era muy salvaje, que comía miel silvestre, langosta, ¿no? Y uno se lo imaginaba con piel de camello, uno se lo imagina, ¿no? Allí en medio del desierto. Así vivían la secta de los esenios. Ahí vivían. Bueno, ahora que entendimos un poquito todo esto, los esenios surgen, ¿saben por qué surgen los esenios? Porque los saduceos, en realidad, vienen de la época de los macabeos. Nosotros estudiamos un poquito los macabeos cuando vemos que llega diciembre y celebramos, o de alguna manera enseñamos sobre Hanukkah, ¿sí? Sobre el milagro del templo, la recuperación por mano de los macabeos del templo y todo demás. Lo que pasa es que los macabeos, una vez que triunfaron y recuperaron el templo del Señor de mano de los griegos, ¿qué hicieron? Ellos mismos pusieron sus reyes y sus sacerdotes. No dejaron que fuera por la orden arónica, por la orden sacerdotal que Dios había dado. Ellos pusieron, creo que puso a Simón, creo que se llamaba Simón Macabeo, como el sumo sacerdote del templo. Y esto lo vieron los esenios y dijeron, ni a palo, nos vamos al desierto. Con esto no nos contaminamos, no vamos a ir al templo, no nos contaminamos. Ahora, cuando Jesús lo vemos en el Nuevo Testamento, enseñando y todo lo demás, ahí están obrando alrededor de Jesús estos movimientos, estas sectas, que ahora que si nosotros interpretamos cuál es cuál, sabemos cómo él se relacionaba con ellos. Por ejemplo, vamos a los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los revolucionarios. Los que iban armados, ¿sí? Los que tenían armas. Decían, vamos por la independencia de Israel, ¿no? Fueran los romanos, si encontramos romanos por ahí, le cortamos la cabeza. Ya los piqueteros, ahí está. Bien, entonces vamos a leer. Lucas 6:15. Vamos a la versión internacional. Lucas 6. Bien. Aquí está. Y dice así: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote. Bien. Ahí vemos un versículo. Si tenemos el contexto, son los discípulos que tomó Jesús, ¿sí? Los que eligió Yeshua. Los 12 que eligió. Dentro de los 12 había uno que dice que ahí se llamaba Simón, al que llamaban el celote. Si vemos el Evangelio de Mateo, lo vamos a encontrar como el cananeo, Simón el cananeo, pero porque era de Canaán. Pero lo llamaban también el celote porque era de este grupo, de esta secta de revolucionarios. O sea, Jesús también tuvo un revolucionario en sus filas. Y si no, mírenlo a Pedro, que nadie entiende o nadie sabe explicar bien por qué Pedro estaba armado después de tanto tiempo estar con Jesús y que le saca la espada cuando lo van a agarrar a Jesús y le corta la oreja al siervo del sacerdote, a Malco creo que se llamaba. Le corta la oreja. Y después Jesús agarra la oreja, no sé, la encontró por ahí, se la pegó un poquito y dice, ¡pum! Y creo que le habrá quedado bien. Me imagino. ¿Sí? Por lo menos no se quejó más. En la Biblia dice que no se quejó. Entonces, encontramos que Pedro estaba armado. ¿Cómo podemos entenderlo? Estaba con Jesús, con las enseñanzas de Jesús, que era súper pacificador. Más manso que Jesús no había. Y sin embargo, Pedro, terminada toda la prédica, enseñanza y discipulado de Jesús, estaba armado. Porque tanto Pedro como este Simón, que no era Pedro, como otros más, estaban esperando la redención de Israel, porque el Mesías prometido no solo iba a venir a traer paz al mundo, sino que también iba a traer independencia. Y así lo entendían los celotes. Tenían que conquistar de alguna manera y sacar al imperio romano de las filas. Basta ya de pagar tributos a Roma. Y estaban armados. Luego tenemos a Jesús predicando. Y Jesús predicó de una manera tan especial que muchos empezaron a
escuchar las enseñanzas de Jesús y empezaron a maravillarse dentro de los grupos de fariseos y dentro de la gente común. Cada vez tenía más gente. Fíjense ustedes que cuando va a cierto lugar había como, que dice alimentación de los 5.000, había como 15.000 personas allí. O sea, tenía un atractivo especial en su predicación. Predica como quien tiene autoridad, no como otro, decían, ¿no? Pero en la predicación y en la enseñanza de Jesús, nos damos cuenta que él tenía sus partes duras de Shammai, tenía sus partes blandas de Gilel, y tenía parte de los esenios también, porque eran las escuelas de pensamiento y escuelas educativas de Torá, de Biblia, que había en aquel momento. Y usted viene acá y la escuela de Biblia que usted tiene acá son los viernes. Y usted viene el viernes y es su lugar de estudio, y aquí aprendo. Y usted aprende de Eduardo, que Eduardo aprendió de su pastor, y del pastor de Yeshua, y de Yeshua de otro, y el otro del otro. Y llegamos por ahí, pasamos por Pablo, pasamos por Gilel, pasamos por Shammai, pasamos por Moisés, pasamos por todos lados. Pero, ¿qué es lo que Eduardo quiere transmitir? El pastor Eduardo quiere transmitir lo mejor que puede darles. Y cuando hablamos de lo mejor, es lo que al pastor Eduardo le parece lo mejor. Cuando Yeshua enseñaba lo mejor que a él le parecía que tenía cada una de estas escuelas con respecto a lo que enseñaba Moisés. Porque en realidad surge todo desde Moisés, desde toda la escritura que le daban a Moisés. Y miren ustedes, hay diferentes pasajes que se identifican con diferentes corrientes de pensamiento de aquel tiempo. Mateo 5:32, si lo pueden leer. 32. Bien. Dice así: pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. En realidad, infidelidad matrimonial no es lo correcto. En el original es fornicación, y lo traduce la nueva versión internacional revisada, como inmoralidad sexual. Yo quiero que esto se entienda, porque una vez lo explicamos justamente con respecto a esto. No es que es adulterio, no está hablando de Jesús de adulterio, sino de una inmoralidad sexual. O sea, fornicación no significa alguien que tuvo relaciones sexuales, sino que viene hasta por la pornografía. Si alguien está en pornografía y su esposa dice: yo no puedo librarme de esta pornografía, yo prefiero la pornografía, la esposa puede divorciar según las leyes de Jesús. Según las leyes de Jesús. Ahora, esa corriente daba a como la escuela de pensamiento de Shammai era bien dura. Ahora, la escuela de pensamiento de Gilel, en el mismo momento que Jesús estaba enseñando eso, había otros rabinos que estaban por la corriente de Gilel, que enseñaban que se podía casar, que se podía divorciar aún si la esposa no sabía cocinar. Si la esposa no te cocina bien, podés darle carta de divorcio. ¿Estaban enseñando eso? Estamos en el horno. No, podía, pues que tenías que. Podía, porque si no, podías comprar en delivery. No sé el delivery en aquel momento cómo se hizo. Pero la historia era que uno podía buscar cualquier excusa y divorciarse sin problema, según la parte blanda, digamos así, de la doctrina de Gilel en aquel tiempo y hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál venció? Venció la de Gilel, porque los judíos hasta el día de hoy se pueden divorciar por cualquier cosa. El católico que toda doctrina cristiana nace del judaísmo, tomó la doctrina más dura todavía que Jesús. Y el católico dijo: bajo ningún punto de vista aceptamos el divorcio. Ni infidelidad, ni inmoralidad, ni adulterio, ni nada. Fue más duro aún. Ahora, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Bueno, yo sigo a Jesús. Entonces yo tengo que tomar las enseñanzas que mi maestro me dio a mí. Ahora,
puedo tomar, justamente, cuando notamos esto, nos vamos a dar cuenta que en algunas cosas Jesús y el apóstol Pablo difieren. No, dicen, enseñan diferente. No enseñan de la misma manera. ¿Por qué? Porque tanto con Pablo como Jesús eran rabinos diferentes. Jesús ya Mesías, ¿no? Todo lo que sabemos, todo eso. Pero enseñando, en la parte de enseñanza, eran maestros diferentes. Y Pablo era un erudito también. Un erudito tremendo, ¿no? Había sido enseñado bajo Gamaliel. Y Gamaliel era un hijo de estos de las corrientes. Así que venía directo. Y tenía mucha enseñanza, pero la enseñanza de Pablo era totalmente diferente. Jesús enseñaba por parábolas. Era que está lleno de parábolas en el Nuevo Testamento. Jesús enseñaba así. Jesús enseñaba ahí, salió un sembrador a sembrar, y tiró semillitas por aquí, semillitas por allá, y contaba historias. Y era muy lindo escuchar a Jesús en ese momento. A mí me hubiese encantado, me siento, vamos a escuchar las prédicas de Jesús. Ahora, Pablo tenía una prédica totalmente diferente, porque Pablo predicaba, busque allí, Deuteronomio 14, verso 6, y ahora seguimos con números 22, todo muy sistemático. No tenía la misma manera, porque no tenía la misma escuela. Entonces, Jesús fue el maestro por excelencia, tomó lo que él creyó mejor de cada lugar, de cada enseñanza, y tomó la parte dura cuando tenía que ser duro, y la parte blanda cuando tenía que ser blando. Entonces, vemos de la escuela de Gilel, que era la parte blanda, Jesús también tuvo enseñanza. Si no, fíjense ustedes, buscame allí Juan 8:7. Pero también tenemos en Mateo 5, las bienaventuranzas. Y cuando él dice, bienaventurados, dichosos, porque alcanzarán misericordia, porque alcanzarán el reino, porque serán llamados hijos de Dios, porque serán pacificadores. Y está hablando de una manera bien blanda. Ahora, cuando llegamos a Juan 8:7, ¿qué es lo que dice? Dice así: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bien, ¿se acuerdan de la mujer adúltera? La ley de Moisés decía que había que apedrearla. Ahora él, si hubiese seguido la misma línea de antes, la línea de Shammai, hubiese dicho, apedréela. Hay que apedrearla. No importa si está el marido o no está el marido, apedréela igual. ¿No? ¿Hay más testigos? Sí. Bueno, vamos a apedrearla. Sin embargo, toma la otra línea y dice, esperemos un poquito. ¿Quién la va a apedrear? Y yo la voy a apedrear. Si vos estás libre de pecado, podés hacerlo. Y se dieron cuenta que ninguno estaba libre de pecado. Que ninguno estaba más justificado que esa mujer. Todos necesitaban salvación. Todos estaban en el horno. No era que había santos que iban a justiciar, sino que eran pecadores ajusticiando a otra pecadora. Entonces Jesús le mostró de esa manera. Y de alguna manera fue claro con esa mujer. Porque le dijo, bueno, mujer, nadie te acusa, yo tampoco, vete en paz, no peques más. Pero en realidad tendría que haber tenido alguna justicia, porque se mandó una macana grande. Y bajo la ley de Moisés tendría que haber sido de alguna manera castigada. Más la misericordia del Señor fue tan grande que la perdonó. Ahora, fíjense ustedes que cuando habla del matrimonio, no dice, salvo que haya algún inmoral ahí entre los dos, si no, nada. Y cuando llega este momento, dice, cuando encuentra a la mujer adúltera, le dicen, bueno, dale, no hay problema. Increíble, ¿no? Pero él tomaba, él era justo y misericordioso, y en eso tenemos que tomar. Pero eran pensamientos que hasta el día de hoy, dentro del judaísmo están. Él no quebrantó el sábado como algunos fariseos le decían. ¿Por qué? Porque los fariseos de Shammai tenían que lavarse las manos 3 veces y todo lo demás, hacer todo un procedimiento antes de comer, y él comía con la mano sucia.
Dice, lo que me entra no hay ese problema, lo que sale, lo peligroso. Y entonces, él estaba en un pensamiento más blando con respecto al Shabbat, pero no lo estaba infringiendo. Nunca infringió la ley, porque si hubiese infringido la ley, no era candidato a Mesías. No podía haber sido candidato a Mesías. Y si hubiese quebrantado la ley, no podía haber resucitado. Porque cuando alguien quebranta la ley, es considerado pecado. Juan 3.4. Primera Juan 3.4. Dice que el pecado es infracción a la ley. O sea que si Jesús hubiese hecho una infracción a la ley, habría pecado. Y si él habría pecado, la paga del pecado es muerte. No podría haber resucitado. Así que cumplió toda la ley que él dice en Mateo 5.7, dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para que ésta se cumpla. ¿Sí? Pero la cumplía en una manera diferente, en una manera de amor al prójimo, en una manera de ver al prójimo como imagen y semejanza de Dios. No para justiciarlo, sino para salvarlo. Para salvarlo. Y luego tenía parte de los enseños, que esta es la parte que no se predica de Jesús. Esta es la parte que ninguna iglesia le gusta predicar de Jesús. No va a encontrar muchos pastores predicando esto. ¿Por qué? Porque se le va a la gente. Se le va a la gente. Porque se le fue a Jesús. Miren, Marcos, vamos a leerlo completo. Yo tengo una sola cita que la podemos pasar al aire, en Marcos 10. ¿Sí? Pero vamos a leer desde el verso 17 al 21. Yo creo que puse el 21 ahí para poner al aire en directo, pero nosotros vamos a leer Marcos 10 del 17 al 21. Bien, y dice así: cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Bien, y después sabemos que el joven se fue. El joven se fue, no lo siguió Jesús. Dice, no, porque tenía muchas pertenencias. Y esta es la predicación que nadie quiere hacer, que no conviene. ¿Por qué? Porque los esenios, la teología de los esenios era que yo me voy al desierto y todos los que se quieran agregar, había fariseos que se iban a los esenios y querían consagrarse más al Señor y se iban a los esenios, pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que dejar todas sus posesiones, tenían que vender todo, no tener nada. Así como llegaron al mundo, así tenían que estar. Por ahí con una ropita así como piel de camello, como Juan el Bautista. Nada tenían que tener, no tenían que tener posesiones. Y una vez que estaban libres de posesiones materiales, recién los aceptaban en la escuela de los esenios, en la secta de los esenios. Únicamente vende todo y ven y sígueme. Y este era Jesús, que en este aspecto, en el aspecto que les dice aquí al joven rico, es justamente que deje todo y que le siga. No estaba pidiendo el diezmo. La escuela de Jesús no era pedir el diezmo, sino que era pedirlo todo. Mire usted si para entrar a la iglesia hoy en día, usted dice, yo me quiero congregar en este lugar. Gloria a Dios, hermano querido, amado, aquí estamos con una remerita, un busito roto acá, es lo único que tenemos, hecho por la hermanita fulanita, y nada más. Y el hermano, bueno, tiene frío, ay, bueno, hay que aguantarse un poquito. Pero, ¿usted qué tiene? Y bueno, yo tengo mi carro, tengo mi auto, tengo mi departamento, tengo... Bueno, haga una cosa, antes de venir, por favor, venda todo
Sí, bueno, pero ¿por qué tengo que venderlo? ¿Porque me va a dar un negocio? No. Usted véndalo y déselo a la gente, repártalo por ahí según la necesidad de cada uno. Y cuando no tenga nada, ahí venga y yo le voy a enseñar. Sígame. ¿Cuántos encontraríamos en esta ciudad? Creo que muy pocos. No, nadie. A ver, tenés mucha fe. Bueno, tenés mucha fe, ¿verdad? Más optimista. Digo, ¡Wow! Pero Jesús hizo eso. Ahora, imagínese usted que Pedro agarra a Jesús y le dice, nosotros hemos dejado todo. Diga conmigo todo. Todo. Y le dice, dejamos esposo, dejamos familia, dejamos todo por seguirte. ¿Qué tendremos? Dice, como diciendo, ¿y qué ganamos? Y Jesús le dice, en el cielo, la vida eterna. ¿Y qué más? Y aquí en la tierra 100 veces más. 100 veces más. No sé si se entiende. Iba a tener mucho más, pero para tener el más tenía que despojarse de todas las cosas. Y Pedro y los demás discípulos dejaron todo. Usted ve que Pedro va con la esposa, con los hijos. No. Y sabemos que tenía, porque tenía suegra, porque Jesús le sana a la suegra. O sea que sabemos que tenía esposa y por ahí tenía hijos, que era lo más normal. Y los demás también. Eran familias comunes. Ahora eran llamados ellos al ministerio, digamos así, de discipulado con Jesús, y dejaban todo. Y esa era la escuela de los esenios. Entonces, fíjese usted qué exigente era Jesús en algunas cosas y cómo era hablando en sus enseñanzas con otras por misericordia. Los fariseos pedían el diezmo. ¿Y estaba mal? No estaba mal. Era una manera, una escuela de pensamiento. Ahora, los esenios decían deje todo. Yo he visto, y hay iglesias hoy en día que te piden todo. Hay iglesias que, no voy a decir la denominación, pero te hacen vender todo lo que tenés, pero no dárselo al pobre, traerlo al ministerio. Y es la única manera que puedes ser parte del ministerio. Hay de todo. Y es un ministerio que tiene mucha gente. Hay de todo en la viña del Señor. Y entonces yo quiero que usted entienda de qué manera estaba Jesús en medio de esta problemática que usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. Pero si nosotros no conocemos, podemos interpretar de cualquier manera. Interpretamos que los fariseos están todos en contra de Jesús. No, claro que no. Cuando Jesús se ponía la línea dura, venían los blandos de Gilel y lo cuestionaban. Y cuando Jesús se ponía blando, venían los duros de Shammai y lo cuestionaban. Todos estaban cuestionando porque todos querían aprender, querían saber cuál era la doctrina de Jesús, porque todo el mundo estaba asombrado que Jesús tenía una doctrina no de hombres, sino como alguien que tiene autoridad. Y querían saber realmente esa doctrina. Y fíjense ustedes qué buena doctrina que hasta el día de hoy se sigue predicando. Qué buena doctrina. Pero tenemos que entender el momento y la situación histórica donde Yeshua, donde Jesús estaba moviéndose en la época del segundo templo, el templo de Herodes, ¿no? El segundo templo. Y luego de Jesús, se levantaron los revolucionarios, se levantaron los celotes. Y ahí vino el gran problema, porque se levantaron contra Roma. En el año 66 se levanta todo Israel, todo Judea, los judíos se levantan contra Roma. ¿Y quién va a ganar Roma? ¿No? Porque Roma decía, había un emperador que dijo, bueno, si nosotros recibimos tributo de los judíos, entonces si todo lo que hay en los judíos es de Roma, el oro del templo también es de Roma. Y ahí se armó, pero ¿cómo se armó? No me porque yo te doy lo que quieras, pero no me toques las cosas del templo. Pero miren, no, el oro del templo es de Roma. No, de ninguna manera, que el oro del templo es de Roma. Y mirá que te vamos a sacar igual. Así vamos a ver si nos sacan igual. Y se levantaron allí a pelear contra Roma. Y después de una pelea de 4 años, en el año 70,
resulta ser que queman el templo. En manos del emperador Tito, queman el templo. Y ya ahí fue el final. Después quedaron unos 3 años más de resistencia de los judíos en diferentes lugares, que era la resistencia que hicieron última, ¿no? En algunos sectores donde se habían escondido, donde seguían peleando, pero ya el templo se había destruido. Ya todo lo fuerte que tenían los judíos con su templo había sido devastado, ¿no? Y ahí es donde empieza la división de las bases de la Torá, de las bases de la Biblia, y empiezan a surgir diferentes corrientes de pensamiento cada vez más alejadas de lo original. Así que ahí tenemos esta parte, tenemos saluditos también. Sí, ya estamos terminando, ya terminamos. Bueno, queremos saludar Bien, a nuestra amiga Andrea Basualdo, que está en Mar del Plata, que nos está viendo, así que mandamos un beso grande para toda su familia. Es de Uruguay, Mar del Plata. Mar del Plata, ahí está. Después tenemos a Ludmila Karina, un beso grande también para ella. Y para Tere y Omar, que nos están viendo desde su casa, un beso grande para ellos también. Buenísimo, un abrazo grande para todos ellos. Así que bueno, la historia es esta. Jesús se encuentra con un montón de personajes, pero bien conocidos por él, porque él se crió con ellos, desconocidos para nosotros, por lo menos hasta el día de hoy, y me gustaría que usted siga tratando de aprender de cada uno de ellos o preguntándome sobre cada uno de ellos, porque cada uno de esos grupos era particularmente protagonista en el Nuevo Testamento, y en cada una de la vida de Jesús y de los discípulos aparecen estos personajes. Entonces usted cuando vea que hay unos fariseos discutiendo con Jesús, ¿le debemos dar al César o no le debemos dar al César? ¿No? Pero ellos querían saber a ver que Jesús le respondía en realidad, ¿no? Con su enseñanza. Y Jesús los sorprendía. Da a César lo que es de César, al Dios lo que es de Dios, ¿no? Mostrarme la moneda, le dijo, aquí está la cara de César, bueno, dale a César lo que es de César. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Y sorprendía con esa respuesta. Pero no es que lo estaban tentando, no es que lo estaban provocando. Eso se ve hasta el día de hoy. Uno va a Israel, agarran dos judíos y se ponen a discutir. Están peleando, mirá, párenlo, párenlo, no están peleando, están discutiendo una discusión de aprendizaje. Es hermoso verlos cómo discuten. Sí, parece que se van a agarrar a trompadas, pero nada que ver. Están aprendiendo y cada uno pone de su lo que ha aprendido y lo que él piensa, y el otro pone lo que él piensa, y entonces empieza un retruque, un tire y afloje entre uno y otro, y se saca verdaderas enseñanzas de eso. Porque si yo me encierro en lo que yo sé, y todos los demás son todas sectas, como decimos nosotros acá. Nosotros no tenemos la doctrina verdadera. Yo conozco iglesias y pastores así, hermano. Yo tengo la doctrina verdadera, todas las demás son falsa doctrina. Esta es la sana doctrina. Esta iglesia tiene la sana doctrina. Y lo pueden ver. Y usted dice, esa es la sana doctrina, vamos para allá. ¿Y cuál es tu sana doctrina? ¿Que tiene que usar esta ropa, o que tiene que usar esta forma, o que tiene que hablar de esta forma? Eso no es sana doctrina. Eso es cualquier cosa. Eso es una interpretación tuya, valedera, interpretación personal, pero ¿eso qué es? No sé qué es, porque yo no puedo decir que la mía es verdadera y la tuya es falsa, si las dos estamos hablando de la palabra y no la estamos infringiendo. Entonces son pensamientos que puede tener cada uno, puede tener costumbres diferentes. Seguramente nosotros adoramos de una manera, pero es que va a África y adoran de otra. Y usted ve a la gente saltando así y dice, bueno, esos ustedes están endemoniados, y no, están adorando a Dios así. Y usan faldas largas. Y usted dice, entonces son transvestis. Están transvestidos. Porque ¿cómo puede ser que vaya a la iglesia con faldas largas? Usted diría con un pensamiento occidental. Y ellos cuando nos ven con pantalones a los hombres dicen, ¿esto? ¿De qué se la dan? Porque están mirando con un pensamiento oriental. Entonces, no tiene nada que ver eso. Cuando la Biblia habla, el hombre no se vista con ropas de mujer, y dice la mujer no se vista con ropa de hombre, no existían los pantalones, ni las corbatas, ni nada de eso en aquel tiempo, sino que estaba hablando más que todo de una conducta, o sea, que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer, aunque lo represente, no que la mujer parezca un hombre y el hombre parezca una mujer.
sino que el hombre realmente se identifique como hombre y la mujer como mujer, aún en su forma de vestir, pero no tiene nada que ver de pantalones, no tiene nada que ver de pollera, no tiene nada que ver, no había nada de eso en aquel tiempo. Hay mujeres que usan pantalones y nunca yo podría usar un pantalón de esos de mujer. La verdad es que no me lo pondría, ¿no? Algunos hombres se lo ponen, yo no me lo pondría, ¿verdad? Y lo mismo del otro lado. Entonces, tenemos que entender que pasa por otro lado, pasa por cosas más profundas la enseñanza. La enseñanza pasa por la misericordia, la enseñanza pasa por la verdad de Dios y la enseñanza pasa por un corazón transformado delante de la presencia de Dios. Jesús lo que quería hacer era mostrarles un reino mucho más grande que el que podés ver con la vista, sino que es aquel que podés ayudar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje de Jesús. Que veamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con las necesidades nuestras en el prójimo también. Y todo lo que a nosotros nos gusta, que también hacérselo al otro. Y todo lo que a nosotros no nos gusta, no hacérselo a nuestro prójimo. Y ahí encontramos la verdad. Si a nosotros nos gusta, no sé, comer bien, yo tengo que procurar que el otro coma bien. Y si yo visto bien, me gustaría que el otro vistiera bien. De eso se trata, del amor al prójimo, de la misericordia y del amor al prójimo. Y no nos olvidemos nunca, iglesia, no nos olvidemos nunca que cada uno de nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Aún los que todavía no han llegado al Señor son imagen y semejanza del Señor. Tengamos respeto a esto. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Tendría que seguir, no voy a seguir. Pasa que bueno, está el vivo que No, está el vivo que hay que cortarlo y tenemos que adorar al Señor, tenemos que exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que, bueno, nos despedimos con una oración. Amén, vamos a orar. Entonces, vamos a ponernos de pie, aquí los que estamos en la iglesia, vamos a estar orando, y aquí a los que están ahí mirando en la cámara, acompañarnos en este tiempo de oración para poder que esta enseñanza nos quede en nuestro corazón, la podamos poner por obra y poder hacer realmente la voluntad de Dios y tener misericordia de que está en nuestra vida. Querido Dios, te bendecimos en esta tarde, te damos gracias, damos gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Agradecidos, Padre Santo, de lo que hemos aprendido en esta tarde, de conocer de tu palabra, de conocer la historia de nuestro amado Señor Jesús, y gracias por todo lo que tú nos enseñas. Papá, queremos que nuestro pensamiento sea como el pensamiento de Jesús, que nuestro pensamiento y nuestro corazón sea como el que Él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, Dios mío, y que podamos tener nuestro corazón y nuestra mente abierta, Señor, a lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, a ser amables, a amar a mi prójimo como a mí mismo, como dice tu palabra, Señor, mirando que la necesidad que tiene el otro yo la pueda suplir, Señor, y estar estirando mi mano y alcanzando, Señor, ayuda para que Él necesita. Querido Padre, en esta hora bendecimos tu nombre, te damos gracias, bendecimos a los que nos están escuchando a través de las redes, aquellos que están ahí en casa que no han podido llegar a tu iglesia, los bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos, Señor, a cada uno de los que nos hemos esforzado en llegar aquí a tu casa, que esta enseñanza la podamos poner por obra, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que podemos aplaudir un poquito más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.
Jerusalén, ciudad de la verdad, el monte de Dios Sabaoth. Al HaKodesh, dice el Señor, salvaré a mi pueblo. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Yeshua vendrá al sonar del shofar y el grito del ángel de Dios. Tú eres el rey sobre toda nación, Adonai Echad. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Sion, Kineti, Sion, Kineti, Sion, moraré en Jerusalén. El que negará, con ojos de fuego, su lengua de espada, él me endeudó. Siento celo por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Por Sion, siento celo por Sion, mi anhelo es Sion, moraré en Jerusalén. Kineti, Sion, Kineti, Sion, Kineti, Sion, moraré en Jerusalén. Moraré en Jerusalén, moraré en Jerusalén. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kavod, Malchuto le'olam, Malchuto le'olam.